Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, seguimos aquí analizando la pregunta de qué valor económico le ponemos a nuestros derechos, le ponemos a nuestros intangibles, y en este vídeo vamos a analizar el valor económico desde el punto de vista del objetivo de planificación estratégica de mi proyecto cultural o planificación estratégica de mi negocio, ¿no? Una valoración de cara a gestionar mejor nuestro proyecto cultural. En este caso, también podemos partir de ese ejemplo real que hemos visto en el vídeo 1 de una productora audiovisual que adquiere un guión adaptado, que a su vez ha sido adaptado de una novela anterior y adquiere el derecho a usar la marca que es el título de la novela, que también es el título del guión, como título de la película que se va a desarrollar en un futuro, ¿no? En este caso, esa valoración estratégica es importante porque nos va a ayudar primero a identificar cuáles son los derechos que puedan ser más valorados dentro de mi negocio creativo, de mi negocio cultural, de mi proyecto cultural. Cuando estamos identificando esos derechos que pueden ser los más importantes, estamos analizando también cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de nuestro proyecto cultural. ¿Qué áreas de explotación, de comercialización tenemos previstas? Y en base a esas áreas de distribución o de comercialización o de explotación, pues podremos valorar unos u otros derechos de una manera preferente. Claro, si estamos pensando en un proyecto cultural que va a ser explotado totalmente en un ámbito digital, todos aquellos derechos de explotación que afecten al ámbito digital van a ser los más importantes, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de este ejemplo de la productora audiovisual, que lo que quiere es hacer uso de esa marca previa, que es el título de la novela, porque de esa manera puede asegurarse ya una audiencia concreta que son las personas que han leído el libro, ¿no? O que son consumidoras de esa novela previa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un derecho a valorar económicamente de forma prioritaria sería el derecho de uso de esa marca, ¿no? De esa marca que es el título de la novela previa en la que se inspira el guión y que va a ser la base de esa producción audiovisual. En este caso, también es importante hacer esta valoración estratégica, esta valoración económica desde el punto de vista estratégico, si estamos participando en proyectos colaborativos. Suponed, por ejemplo, que esa productora audiovisual que ha adquirido el guión y que ha adquirido el derecho de uso de la marca para elaborar esa película de cine, va a firmar un contrato de coproducción audiovisual en el que se junta con otra productora audiovisual y ambas desarrollan esta coproducción, ¿no? Y cada una de esas productoras aporta una serie de intangibles, una serie de derechos. En nuestra productora socia aportará el derecho del guión y el derecho a usar la marca. Y esto es importante valorarlo a nivel económico porque va a tener consecuencias también en la propia coproducción. Todas aquellas aportaciones que hagamos, todos aquellos intangibles que aportemos van a tener un determinado valor y eso después se va a ver reflejado a la hora de repartir los beneficios derivados de la explotación, los beneficios derivados de la coproducción. Si aportamos más intangibles a la coproducción, tendremos derecho a mayores beneficios. Es por eso que es importante esa valoración estratégica, ¿no? Entonces, para realizar esta valoración económica, lo primero que necesitamos es tener claros cuáles son esos intangibles que se generan en ese proyecto cultural y que van a cumplir con ese objetivo que nos hemos marcado, ese objetivo de explotación. Y una vez identificados y seleccionados esos intangibles, lo que haremos será enfocar en ellos los recursos y las inversiones que necesitamos realizar. Quizás necesitemos realizar un trámite de registro para tener bien protegidos esos intangibles que nos van a ayudar a conseguir esa línea, esa ventana de explotación, ¿no? Por ejemplo, si hemos considerado importante, prioritario, abonar la licencia para usar esa marca y así garantizarnos una audiencia de nuestra película,
ese derecho exclusivo que nos da esa licencia, bueno, pues también nos va a permitir generar pues, posibles beneficios futuros, que sea un mayor nivel de audiencia, porque las personas lectoras de la novela van a ver después la película. Como ya tenemos esa prioridad de gestionar de forma estratégica esos intangibles, podemos protegerlos, podemos registrarlos, y en el momento en que tenemos el control de esos derechos ya tenemos la vía abierta, como vimos en el vídeo 1, para su valoración económica, ¿no? Y desde luego tener muy claras cuáles van a ser esas estrategias de comercialización, esas estrategias de explotación, para determinar si tenemos todos los derechos de explotación necesarios y por lo tanto después explotar o comercializar con garantías, ¿no? Aquí, bueno, lo que hemos visto es que, bueno, normalmente cuando se hace una valoración económica desde el punto de vista estratégico del proyecto cultural, de los derechos que está generando ese proyecto, hay varios factores que están influyendo en esa valoración estratégica, ¿no? Una es la fortaleza del derecho, la fortaleza de ese intangible. Esa fortaleza nos la da que tengamos registros sobre la marca, que tengamos registros sobre el guión. Cuanto más protección y más control sobre los derechos, más fortaleza. El segundo es el territorio. Una vez que vamos a firmar con esa persona guionista o con el novelista la cesión del derecho de marca, etcétera, bueno, pues a nivel estratégico debemos valorar si tenemos una exclusividad en todos los territorios para poder explotar tanto el guión como la marca. También la duración. ¿Durante cuánto tiempo vamos a poder explotar en exclusiva la marca? ¿Durante cuánto tiempo vamos a poder explotar en exclusiva esos derechos sobre el guión? Y después hay un elemento que, bueno, pues no se ve en otras áreas, como puede ser la cesión de los derechos del intangible, ¿no? Que es la estrategia de comunicación, o sea, la inversión que vamos a realizar a la hora de comunicar, la importancia de nuestros intangibles en comunicación. En este caso, ¿cómo vamos a comunicar, por ejemplo, que hemos firmado un acuerdo de cesión de derechos con el guionista? ¿O cómo vamos a comunicar que tenemos la posibilidad de usar el título de una novela como base de nuestra película? Que necesitaremos, por ejemplo, que el autor de la novela se involucre en los actos de promoción de nuestra película, que también se involucre el guionista en esa promoción y difusión de la película que estamos desarrollando. O sea, realmente aquí debemos dar respuesta a varias preguntas, como puede ser, pues, qué registros necesitamos para asegurar nuestros derechos exclusivos, en cuántos territorios debo de tener la exclusividad para explotar el guión o explotar la marca, durante cuánto tiempo vamos a necesitar esos derechos exclusivos sobre el guión y sobre la marca, qué derechos necesitamos para tener abiertas las distintas ventanas de explotación, cómo quiero explotar, cómo quiero comercializar, cómo quiero distribuir mi proyecto cultural y qué derechos necesito. Por lo tanto, esa valoración estratégica dependerá de la finalidad del proyecto, de las estrategias de explotación que nos hemos marcado, del territorio, de la duración y de la gestión interna del proyecto a nivel o desde el punto de vista de la comunicación, que aquí, bueno, pues en esa planificación estratégica resulta ser importante también. Bueno, una vez que nos hemos hecho todas estas preguntas, ahora podemos aplicar, si ya tenemos una respuesta, si tenemos más o menos esa planificación estratégica en la que es importantísimo que tengan cabida los intangibles, los derechos de explotación, ya podemos hacer un análisis completo de la valoración económica desde el punto de vista estratégico o de gestión de esos derechos. Y el método que se suele utilizar, una vez que nos hemos preguntado cuándo, cuánto, cómo y dónde se va a usar o se va a explotar ese derecho, es el método de la valoración económica de los ingresos, en concreto los ingresos futuros probables que pueda dar ese derecho. En el ejemplo que hemos puesto, el derecho sobre el guión o el derecho de uso de marca. Este método de la valoración económica mediante el método de los ingresos futuros tiene tres elementos importantes o fundamentales que debemos de analizar, ¿no? El primero es que debemos de tener previsto
cuáles son esos ingresos probables que den un futuro o beneficios futuros probables, descontando en este caso, bueno, pues tanto inversiones como impuestos, intereses, etcétera. Si para tener esos derechos exclusivos hemos hecho un trámite de registro, pues podemos descontar, por ejemplo, los costes de registro, ya que son costes de inversión que hemos hecho sobre los derechos. Pero sí que debemos de realizar una provisión del ingreso futuro que nos puede generar ese derecho de explotación. Y, por supuesto, esas previsiones deben ser razonables. Debe ser, en el caso, por ejemplo, que hemos puesto de la productora audiovisual, si tiene que poner un valor económico a los ingresos futuros que le va a dar la producción audiovisual, pues que ese valor económico sea razonable y sea coherente. Por ejemplo, podemos prever que esa película de cine que vamos a realizar sobre ese guión y usando la marca del título de la novela, bueno, pues se va a estrenar en varias salas de cine, que va a acudir a festivales, que se va a poder emitir en el plazo de 12-24 meses desde su estreno en varias televisiones, que vamos a poder firmar acuerdos con plataformas digitales para que esa película esté a disposición del público a nivel digital. Para ello, pues será necesario que tengamos una protección en un territorio global, porque a través de la plataforma digital se puede ver en cualquier parte del mundo. También tenemos que prever que esa duración pues, sea lo suficientemente adecuada para que incluso si llegara el caso pues pudiéramos realizar una precuela o una secuela o una versión de esa primera película de cine. Bueno, pues todo esto hay que valorarlo y ponerle un precio, un beneficio económico futuro probable derivado de esas ventanas de explotación. Después también debemos de tener en cuenta un segundo elemento, que es la vida útil del derecho. Y cuando hablamos de vida útil, no estamos hablando de la vida legal. Sabemos que el derecho, por ejemplo, sobre un guión dura toda la vida de la persona guionista y 70 años después de su fallecimiento. Pero el acuerdo de cesión de derechos puede no durar tanto. Igual no es necesario que tengamos esos derechos sobre el guión mientras existan los derechos de explotación conforme a la ley, sino que podemos tener una duración más limitada. Entonces, la vida útil va a ser el plazo en el que pudiera ser ese proyecto audiovisual rentable y pudiera tener esa ventana de explotación. Por ejemplo, pues el derecho sobre el guión puede valer menos en base a este requisito de la vida útil cuando la película lleva ya, pues hace un año o hace 2 años que se ha estrenado. Y sin embargo puede revalorizarse si de repente, pues pasados 3 o 4 años desde el estreno de la película de cine, estamos pensando en hacer una secuela, por ejemplo, ¿no? O una versión de esa producción. Y en tercer lugar, debemos aplicar una tasa de descuento. No estamos hablando de intereses o de impuestos. Es una tasa, y lo voy a decir bien, que sirve para calcular el valor actual de los rendimientos que vamos a recibir en un futuro. Esos rendimientos, esos beneficios económicos futuros que se van a dar con total probabilidad en un escenario futuro, pues en la actualidad, en el momento de aplicar ese método de valoración económica, debe tener debe ser un valor determinado. Entonces es lo que se llama la tasa de descuento, ¿no? Entonces, ese valor presente que le demos al beneficio económico futuro, pues también debe ser un valor razonable y lo que nos aconsejan los expertos a nivel contable es que sea pues una tasa baja, que seamos prudentes en este caso, ¿no? Y a este método de valoración de los ingresos económicos futuros se le aplica lo que se llama la tasa de deterioro. Como hemos valorado los beneficios antes de que se produzcan, en el momento en que vayamos transcurriendo por los distintos años contables, habrá que aplicar una tasa de deterioro, es decir, actualizar el valor que le dimos en el año 1 en los años 2, 3 y 4, que pueden ser años en los que ya se está realizando la explotación real y por lo tanto ya sabemos realmente los beneficios económicos que da esa producción audiovisual que ha generado ese guión o que ha generado el uso de esa marca. Bueno, en estos casos, realmente este método de los ingresos futuros probables que se utiliza, ya os comento que se utiliza mucho a la hora de valorar de forma estratégica un proyecto, una actividad económica, una actividad
un área de negocio concreta, bueno, lo que nos aconsejan al menos los expertos a nivel económico es que realicemos también labores como un DAFO, por ejemplo, o sea, analizar cuáles son los elementos positivos y negativos de ese proyecto cultural, las debilidades, las fortalezas, etc. Y cuanto más análisis a nivel estratégico exista del proyecto, mucho mejor, ¿no? También podemos analizar pues, proyectos anteriores. Si la productora audiovisual ha hecho otros proyectos, otras películas de cine, bueno, pues podemos también analizar en estos casos qué objetivos cumplieron, qué áreas de explotación realmente se tuvieron lugar y qué beneficios se obtuvieron para tener también una cifra o un valor económico que aplicar a ese beneficio probable futuro, ¿no? También, bueno, pues hay sistemas, hay herramientas de evaluación estratégica que podemos aplicar también a nuestro proyecto cultural, las 5 fuerzas de Porter, etc. En este caso, lo que vemos es que, bueno, pues hay herramientas y sistemas que ya se están aplicando desde hace años en los que nos van a ayudar no solo a aplicar ese beneficio económico futuro, sino también a valorar todos esos intangibles que muchas veces no están visibles, porque en nuestro ejemplo de la productora audiovisual, bueno, pues tenemos el guión que ya sabemos que genera derechos y por tanto es un derecho visible, tenemos la licencia de uso de la marca que también es un derecho de propiedad industrial visible, pero quizás en esa valoración estratégica empiecen a salir, bueno, pues otra serie de intangibles que estaban ocultos, ¿no? Y que también pueden incrementar ese valor económico desde el punto de vista estratégico, ¿no? Para ello, bueno, pues sistemas como el Intellectus, el método de valoración Intellectus, nos puede servir, ya que es un método que se aplica para valorar de forma completa el capital intelectual de cualquier empresa, de cualquier sector económico. No solo estamos hablando del sector cultural, ¿no? Y para terminar esta valoración desde el punto de vista estratégico, termino con una entrevista que escuché hace muy poquitos días a Warren Buffett, en el que hablaba de un intangible que es la lealtad que tienen las personas usuarias hacia una marca concreta, que es Apple. Mira, decía expresamente Warren Buffett, si eres un usuario de Apple y alguien te ofrece $10.000, pero la única condición es que te quiten tu iPhone a cambio de los $10.000 y no vuelvas a comprar otro iPhone, seguro que no lo vas a aceptar. Esto decía Warren Buffett. Sin embargo, si te dicen que te dan $10.000 y te quitan tu coche Ford y no vas a comprar nunca más otro coche Ford, te llevarás los $10.000 y te comprarás otro modelo en su lugar. Bueno, pues en esta entrevista después tuve la ocasión de leer los comentarios que hacían varios periodistas españoles, ¿no? Que analizaban esta curiosa propuesta y intentaban resolverla también. O sea, unos se preguntaban a otros, oye, tú tienes un iPhone, te doy 10.000 euros y me das el iPhone y no vuelves a comprar el iPhone. Y es curioso porque la mayoría de los periodistas españoles decían que no querían dar su iPhone por 10.000 euros o $10.000, ni tampoco se comprometían a no comprar otro iPhone, ¿no? Y eso era porque, bueno, pues comentaban que el vínculo emocional que les une con esa marca vale mucho más que $10.000 o 10.000 euros, ¿no? Pues imaginaos, o sea, estaban hablando realmente de ponerle el precio a un intangible, que es el vínculo emocional que tiene una persona usuaria de una marca como el iPhone o un móvil como el iPhone de la marca Apple, ¿no? Bueno, pues para realizar esa valoración y para sorprendernos y seguro que en un proyecto cultural van a salir otros intangibles que no estaban ocultos, podéis utilizar ese método ese sistema Intellectus, el modelo Intellectus, que nos servirá para darle un valor económico real a la planificación estratégica de nuestros derechos, de nuestros intangibles en el proyecto cultural. Gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.